Y cuando el doctor me dice, yo no quiero asustarte, me dijo, pero puede hacer que el tipo de ataque epiléptico, convulsión que le dio a tu hijo, es una que los niños no viven más de 10 años y mueren medio. Y fueron unos días de angustia, fueron unos días de ¿qué pasó? Tú me lo dijiste, Señor, en un sueño y no sé qué respuesta hay para esto. Y yo le dije al Señor, pues yo no sé ni cómo orar, le dije, no sé cómo dirigirme a ti, pero yo quiero que me ayudes. Y vi cómo Jesús se inclinó. Hola amigos de Amiandi, bienvenidos a un testimonio impactante más y hoy tenemos una invitada muy especial desde Guatemala y ella es Evelyn Nufio que nos va a contar las maravillas que ha hecho Dios en su vida, así es que mantente expectante y con un corazón dispuesto porque hoy Dios va a aumentar nuestra fe a través de este testimonio maravilloso, así es que Evelyn, muchas gracias por permitirnos contar tu historia y cuéntanos las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Bien, es un gusto poder estar acá con ustedes. El honor es mío y le doy gracias a Dios por este privilegio de poder contar las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y pues voy a empezar a contarles eh, cuando yo era muy pequeña, tal vez tenía unos 7 años, tuve un sueño. Mis papás, pues la verdad no eran ni católicos, no eran cristianos, pero sí recuerdo que mi papá me platicaba de Dios. Él me decía, hija, cuando vayas a ir a alguna iglesia, eh, tú vas a decidir en dónde congregarte, pero no vayas a estar jugando con las cosas de Dios, me decía. Si vas a ir a congregarte a una iglesia católica, vas a la iglesia católica y luego ya no vas a una iglesia cristiana. Y me platicaba cosas de Dios como me decía, los mandamientos son muy importantes, me decía. Tenés que honrar a tu padre y a tu madre para que los días acá en la tierra sean largos, me decía. Pues eh, cuando tenía como 7 años aproximadamente, tuve un sueño donde estaba yo adentro de un corral, así le llaman acá, potrero le llaman acá, que es donde hay muchos animales, vacas y toros. Y adentro de ese corral había muchas vacas y toros que estaban como endemoniados, tenían sus ojos muy rojos y yo estaba ahí adentro y recuerdo, tengo ese sueño muy presente siempre, que yo volteé a ver afuera de ese corral y vi que Jesús iba caminando y es algo que nadie me dijo que era Jesús, pero es algo como que yo ya lo sabía. Y vi que él iba caminando con unas ropas blancas resplandecientes que iluminaban todo el camino en donde él iba pasando y atrás de él iba una gran multitud de personas con ropas blancas también, personas muy sonrientes, personas muy felices. Y yo dije, yo quiero ir ahí, yo quiero estar de ese lado donde va Jesús. Y de este lado estaban todos esos animales lastimando a las personas. Y yo salí de ese lugar y empecé a caminar en donde iba Jesús con esa multitud. Y fue un sueño, la verdad, muy agradable. Me desperté muy contenta y ese sueño no se me ha olvidado desde entonces, pero pues por cuestiones de la vida, pues la verdad no decidí congregarme en lo que iba creciendo en mi adolescencia en una iglesia. Cuando conocí al Señor Jesús, eh, fue cuando tuve a mi hijo Ángel. Él tenía aproximadamente 4 años, recuerdo. Me le dio una fiebre muy alta, tenía una infección en el oído. Y un día empezó a convulsionar, él no podía sostenerse, de su cuerpo estar normal, sino que empezó a convulsionar, empezó a tener como un ataque epiléptico, yo me asusté mucho, lo tomé, lo llevé al médico y cuando el médico lo revisó me dejó estudios, gracias a Dios pues eso se le pasó, tardó como unos 15 minutos así. Luego cuando me mandaron a hacerle un electroencefalograma, ese estudio salió que sí, mi hijo tenía
un como daño en el cerebro que le había provocado la fiebre muy alta. Y cuando el doctor me dice, yo no quiero asustarte, me dijo, pero puede hacer que el tipo de ataque epiléptico, convulsión que le dio a tu hijo, es una que los niños no viven más de 10 años y mueren medio. Y yo empecé a llorar, tomé a mi hijo y me fui para la casa y empecé a orar. Y yo le dije al Señor, pues yo no sé ni cómo orar, le dije, no sé cómo dirigirme a ti, pero yo quiero que me ayudes, no sé qué hacer con mi hijo, yo no quiero que mi hijo vaya a morir. Y desde entonces empecé a congregarme en una iglesia de Dios, y empecé a orar. Los hermanos de la iglesia empezaron a apoyarme con oración, ayuno. Tuve mi primer ayuno, mi primera experiencia con el ayuno, y al cabo de los meses tuve un sueño. Eh, yo estaba acostada en mi cama y podía ver que yo estaba acostada en mi cama y vi cómo Jesús se inclinó y me dijo, tu hijo con amor ha sido sanado. Y como les digo nuevamente, es algo que nadie me dijo que era Jesús, o sea, es algo que uno siente que es Jesús, ¿verdad? No es como que eh, es el Padre o que sea el Espíritu Santo, sino que yo sabía que era Jesús el que se estaba inclinando y me dijo, tu hijo con amor ha sido sanado. Y yo desperté, y mi hijo en ese entonces ya estaba tomando medicamento, era un medicamento que lo relajaba, y mi bebé pasaba durmiendo casi todo, la mayoría del día. Y en ese momento que tuve ese sueño desperté y yo le dije al Señor Jesús, yo creo lo que tú me has dicho en este momento. Y agarré el medicamento y lo tiré y dije, mi hijo no vuelve a tomar más medicamento porque Jesús lo ha sanado. Y así fue. Eh, Acepté al Señor Jesús en esa misma semana, tomé mis clases y me bauticé para gloria del Señor. Y así pues han transcurrido estos años. Ah, me casé con mi esposo y en el 2021, este es otro pequeño testimonio que quiero contarles, que fue el que me motivó el poder escribirles a ustedes en su canal de Ami Andy para poder contar, porque yo le decía al Señor, si tú me permites, Padre amado, el poder tener otro hijo, si tú me concedes el poder ser madre de una hija, eh, yo quiero contar las maravillas. La verdad le decía específicamente en el canal de Ami Andy, yo sé que muchas personas lo van a ver, yo sé que muchas personas, así como yo, he salido también edificada, así como mi fe ha aumentado viendo esos testimonios en el canal de ellos, así también yo quiero que demás personas puedan conocer las maravillas que tú has hecho en mi vida a través de este canal. Y yo le decía al Señor así, pues en el 2021 no sabía yo que estaba embarazada. Mm, pues obviamente tuve un retraso, me hice la prueba, salió positiva, pero antes de que yo me hiciera esta prueba, yo tuve nuevamente un sueño y soñé nuevamente, eh, escuché la voz de Jesús que me dijo, te voy a bendecir con una hija. Y fue algo, la verdad, muy emocionante para mí. Me hice la prueba, supe que estaba embarazada, le comenté a mi esposo, muy contentos, muy felices, pero la felicidad me duró como 3 días a partir que me hice la prueba, porque mi bebé se me vino. Y fueron unos días de angustia, fueron unos días de ¿qué pasó? Tú me lo dijiste, Señor, en un sueño, y no sé qué respuesta hay para esto. Y yo le decía al Señor, dime qué pasa, ¿por qué mi bebé se me vino? Si tú me dijiste te voy a bendecir con una hija. Era algo que no, sentía que no tenía para mí respuesta. Y pues empecé, la verdad, muy triste, muy decaída. Y pues en un momento dije yo, no,
los planes de Dios son perfectos y su palabra dice allá en Romanos que a los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien. Y es algo que me duele profundamente en el corazón, pero no tengo por qué cuestionar a Dios, no tengo por qué ponerme triste, no tengo que preguntarme por qué Dios o por qué a mí, sino para qué, cuál es el propósito. Y pues empecé a orar pidiéndole a Dios que sanara la verdad mi corazón, ese dolor que sentía. Igual con mi esposo, él estaba también muy triste, muy decaído, y empezamos y a orar, a pedirle al Señor. Pues en una ocasión en la iglesia llegó un hermano invitado que era estaba la celebración de la iglesia de aniversario, y llegó un hermano invitado y yo quería contarle lo que había pasado. Habían sido como 3 meses después que había perdido a mi bebé, y yo quería contarle al hermano para que lo orara por mí, para que me ungiera. Pero cuando nosotros llegamos, ya no dio tiempo, no pude hablar con él, y resulta que al finalizar casi ya el servicio, él dijo: quiero que pasen aquí al frente las personas quieran que oremos por ellas o por ellos. Y enseguidamente me levanté y pasé al frente, y el hermano puso su mano en mí, empezó a orar y me dijo: hermana, veo tu vientre sanado y veo bendición de Jehová en ti. Y pues la verdad eso me quebrantó, y regresé a casa, la verdad, muy contenta. Dije: oh, solo tengo que esperar en el Señor, solo tengo que esperar en su tiempo. Y empecé, la verdad es algo que me memoricé, esperar pacientemente en Jehová, como dice en el Salmo 40. Y así fue. En una ocasión fuimos al médico con mi esposo, eh, y le platicamos todo esto que había pasado, y el médico nos dice: bueno, si ustedes quieren pues ser papás ya pronto nuevamente de un bebé, yo puedo inyectarles hormonas, puedo hacer para que este proceso sea un poco más acelerado. Y la verdad, con mi esposo nos quedamos los dos viendo, y los dos dijimos que no. Venimos acá a casa y platicamos, y le digo, me dice él y le digo yo, estábamos como que los dos muy de acuerdo en esto. Me dice: no, hay que esperar en el tiempo de Dios. Y lo mismo le dije yo: claro, hay que esperar en el tiempo de Dios, no podemos acelerar un proceso que Dios sabe cuándo va a ser. Y lo único que vamos a hacer es orar y pedirle a Dios, si es la voluntad de Dios, pues Él sabe en qué momento nos va a enviar ese bebé, esa beba que tanto anhelamos. Pues así pasó el tiempo, yo empecé a orar. La verdad es de que viendo una prédica se me plasmó mucho eh, que decía el orar en la madrugada era algo poderoso, y es que tu oración no vaya a ser escuchada en cualquier hora del día. Dios siempre está ahí, su oído atento a escuchar las oraciones de sus hijos, pero la verdad esto me motivó, me impactó. Yo decía: no, yo voy a levantarme en las madrugadas a orar. Y cuando mi esposo él trabaja en turnos que a veces le tocaba irse de 7 de la noche y venía hasta las 7 de la mañana del otro día, y esas eran las semanas que yo aprovechaba. Yo me despertaba siempre 3 de la mañana, 4 de la mañana, a orar, a clamarle al Señor, y le decía al Señor: eh, Padre amado, yo te pido, como esa historia que leí en tu palabra, eh, en el libro de Reyes, en la segunda de Reyes, en el 4:8, donde está la historia de Eliseo y la tsunamita. Yo le decía: Padre amado, cuando estaba embarazada de este bebé que perdí, yo no me lo esperaba. Como dice la tsunamita en el verso 28, ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? No.
Y yo le decía al Señor, estaba muy emocionada y tú lo sabes, no hay nada oculto delante de ti. Tú lo sabes cuánta felicidad había llegado a mi vida con este regalo que tú nos ibas a prestar, ¿verdad? Pero no estaba en mis planes el tener a otro bebé. Tú me lo enviaste y solo tú sabes el por qué no, este embarazo no se llevó a cabo. Pero ahora yo te pido que tú me regales esa bebé que tú me dijiste en ese sueño. Tú me lo dijiste, Señor Jesús, le decía, te voy a bendecir con una hija. Y yo lo creo, tu palabra dice, le decía yo ahí en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, le decía yo al Señor. Yo sé que tú vas a cumplir tu palabra y te pido que me des paciencia porque a veces nos queremos acelerar las cosas, queremos que sean ya, queremos que oremos y que al otro día ya sean las cosas. Y yo le decía al Señor, dame paciencia para esperar en tu tiempo. Y así transcurrieron alrededor de como 9 meses llorando y orándole al Señor, pidiéndole esa hija que anhelábamos tanto con mi esposo. Él anhelaba también ser padre de una hija. Y la verdad es de que hubo un tiempo que dije, ya no más. Voy a orar, pero le voy a pedir al Señor de que me ayude a reposar en Él, que me ayude a descansar en Él. Tal vez el propósito de Dios, decía yo, es que yo salga a evangelizar, que vaya a contar las buenas nuevas de salvación. Y el tener un bebé, pues ahorita en este tiempo tal vez eh, no es lo indicado. Tal vez el Señor no quiere bendecirme en este momento con una bebé. Tal vez el Señor quiere que le sirva, decía yo. Ya no voy a seguir orando. No voy a seguir orando por la hija que tanto anhelo, dije. Voy a esperar en el Señor. Y la verdad siento como que una carga fue quitada de mí. Sentí como que reposé en el Señor, como que descansé definitivamente en sus brazos. Y ya dejé de pedirle por esa hija. Y como en septiembre del año pasado, me enteré que estaba embarazada. Bueno, les voy a contar cómo me enteré que estaba embarazada. Mi esposo estaba planeando el que pudiéramos ir a México, pero había algo dentro de mí como que me decía que yo estaba embarazada. O sea, yo sentía cambios en mi cuerpo que yo decía, no, es que yo siento como que estuviera embarazada, pero tal vez es algo que yo estoy pensando y tal vez no es así, porque muchas veces cuando uno de mujer anhela tanto un hijo, el venir y hacerse una prueba y que salga negativa, la verdad es el llorar, ¿no? La desilusión. Y ya me había pasado varias veces yo me hacía una prueba pensando en que estaba embarazada y al ver que no, me ponía a llorar y le decía al Señor, no, Señor, ya no, voy a esperar realmente en ti y ya no voy a seguir haciéndome las pruebas. Cuando pasó esto, que yo sentía estos cambios, yo decía, no, tal vez es algo que yo me estoy imaginando. Pues total es que mi esposo ya estaba planeando todo para el viaje y un día en la noche me puse a orar y le dije, Señor, por favor, muéstrame si yo estoy embarazada. Yo quiero saberlo porque quiero cuidarme. No quiero que otra vez mi bebé se vaya a perder si estoy embarazada. Y nuevamente tuve un sueño. Me soñé en la cama, acostada, y tenía un vientre enorme, enorme, y adentro de mi vientre un montón de pececitos pequeñitos. Y escuché la voz nuevamente del Señor Jesús que me dijo, lo que adentro tienes, bendiciones son. Y desperté muy contenta, muy feliz y dije, yo sé que estoy embarazada, yo sé que sí, el Señor me habló y así es. Ese mismo día, mi esposo iba a cancelar todo para el viaje a México y fui a comprar rápidamente una prueba de embarazo a la farmacia, me la hice y antes que él precisamente saliera a cancelar, le dije, vamos a ser papás.
y le enseñé la prueba que era positiva. Yo la verdad tenía mucho miedo el viajar a México, el subirme a un avión y todo esto porque tenía miedo que perder a mi bebé. Yo quería estar, la verdad, como no precisamente en cama las 24 horas, pero sí quería cuidarme. Y el salir del país, la verdad, me provocaba un poco de temor. Le dije a él que estaba esperando y él me dijo, bueno, vamos a ir donde un médico a ver qué nos recomienda, si podemos salir o no, y vamos a ver qué pasa. Total, es de que ese día, en la noche, yo empecé nuevamente con un sangrado y empecé a llorar, empecé la verdad es de que a veces nuestra fe, nosotros creemos que nuestra fe es enorme, nos la imaginamos enorme, nos imaginamos a veces muchas situaciones, pero cuando realmente la vivimos es diferente. Cuando empecé con este sangrado, empecé a llorar y le dije a mi esposo, no hay que hacernos ilusiones, la verdad no sé si el bebé se vaya a lograr, nuevamente estoy sangrando, le dije, y no sé qué vaya a pasar. Luego en la noche, antes de dormir, oramos y yo le dije al Señor, perdóname por tener una fe tan débil, perdóname porque me lo dijiste nuevamente en un sueño y tengo miedo, tú me conoces y sabes cuánto temor hay en mí, ayúdame, aumenta mi fe. Y así pasaron 3 días y yo le pedí al Señor que por favor este bebé no se viniera. Me llevó él al médico, al seguro social de acá, y no me querían hacer un ultrasonido hasta que tuviera 2 meses de embarazo. Faltaba como, o sea, aproximadamente yo tenía hacia mis cuentas como un mes. Entonces, cuando yo tuviera como 2 meses de embarazo, me iban a hacer un ultrasonido. Todo ese tiempo que transcurrió, no quise ir donde otro médico. Esperé hasta que me hicieran este ultrasonido en el Seguro Social y fueron unos días, la verdad, de angustia, de ¿será que mi bebé está ahí o no? ¿Será que está bien? Cuando me hicieron el ultrasonido y pude escuchar el corazoncito de mi bebé, la verdad, dije, gloria a Dios, gloria sea al Señor, porque ahí estaba mi bebé ya, su corazón latiendo, lo podía escuchar y no pude aguantarme las ganas de llorar ahí frente al médico, rompí en llantos y así pues transcurrieron todos los 9 meses y para gloria y honra pues, del Señor, mi bebé nació bien. Durante el transcurso del embarazo me dijeron que me iban a hacer cesárea porque mi bebé estaba atravesada y le pedí mucho a Dios. Yo le dije, Señor, tú has hecho maravillas en mi vida, has hecho grandes obras, has hecho milagros en mi vida y yo sé que tú puedes hacer esto. Yo sé que tú puedes hacer que mi bebé se coloque, que pueda tener un parto normal, un parto bien, y porque me daba mucho miedo la cesárea. Y bendito sea el Señor, pude tener a mi bebé normal y estamos bien para gloria y honra del Señor. La verdad es de que no me canso de darle gracias a Dios porque Él hizo realidad ese anhelo en nuestro corazón, ¿verdad? Como dice su palabra, que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y así fue. Ahora mi bebé tiene 2 meses y estoy eternamente agradecida con mi Padre Celestial porque se hizo realidad ese sueño donde Él me dijo que me iba a bendecir con una hija. Y así es, mi hija se llama Eliet Abigail y el nombre Eliet, mi esposo lo buscó, viene del hebreo y significa Dios ha contestado. Perdón. Y Abigail, quisimos ponerle Abigail porque significa el regocijo de mi padre. Y pues este ha sido mi pequeño testimonio. La verdad es de que estoy muy agradecida con mi Padre Celestial y quise compartirlo con ustedes. Espero que pueda ayudarles, que pueda fortalecer su fe y animarles, ¿verdad? Que, que oren,
que oren sin cesar. La verdad de que la oración es poderosa. El Señor Él siempre quiere bendecirnos, como dice su palabra, allá en el libro de Lamentaciones 3:22, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice que nuevas son cada mañana. El Señor está dispuesto siempre a bendecirnos, pero oremos sin cesar. Y si estamos faltos de fe, pidámosle a Él que aumente nuestra fe, porque la fe es un don de Dios. Solo Él la puede dar, solo Él puede aumentar nuestra fe, porque a veces somos bien débiles en nuestra fe, pero el Señor, Él nos ayuda a que esa fe vaya en aumento y que así podamos venir a Él con un corazón, la verdad, dispuesto a cumplir su palabra, ¿verdad? Porque es algo bien importante también. La verdad, la palabra del Señor dice que no quiere sacrificios, Él quiere obediencia de cada uno de nosotros. Y eso es una parte bien importante de cada uno de nosotros, el que podamos obedecerlo.